Hola, buenos días. Hace mucho frío y voy a leer algunos relatos de este libro llamado El desapego es una manera de querernos, de Selva Almada. Están contenidos en la sección que se llama Relatos variados. Este se llama Alguien llama desde alguna parte. Era una mañana soleada. Aunque ya había comenzado el invierno, la temperatura era agradable, todavía otoñal. Lidia Biel tomaba un café negro sentada a la mesita de la cocina. Desde allí, por el gran ventanal que daba al jardín, observaba al muchacho que cortaba el césped. Él y su hermano hacían trabajos de jardinería en el barrio. Lidia Biel los llamaba una o dos veces al mes dependiendo de la estación. En el verano venían hasta 3 o 4 veces en un mes porque también se ocupaban de mantener la pileta. Casi siempre venía Juan, y cuando no podía lo reemplazaba el hermano. Lidia lo prefería a Juan. El otro le daba la impresión de estar siempre apurado y algunas veces dejaba cosas a medias. El chico iba y venía por el jardín empujando la vieja cortadora, pesada y ruidosa. Una vez Lidia le había preguntado si no le gustaría tener uno de esos tractorcitos para cortar el césped. Él había dicho que no, que las máquinas viejas son mejores. No era de mucho hablar. Esa mañana Lidia no tenía ganas de hacer nada. Si no hubiese sido por los trabajos en el jardín, se habría quedado en la cama hasta el mediodía. Tenía que corregir unos exámenes de inglés, pero podía hacerlo esa noche en la escuela, en una hora libre que tenía entre clase y clase. Era un multiple choice que se corrige rápidamente. Desde que sus hijos se habían ido a estudiar afuera, tenía mucho tiempo libre. Algunas noches después del trabajo, ella y un par de amigas se iban a un bar a charlar y tomar una cerveza, o se juntaban a comer y jugar a las cartas. Luego de la separación no había vuelto a formar pareja. De vez en cuando salía con algún tipo, pero nada serio. El sonido del teléfono la sobresaltó. Antes de atender se sirvió más café y prendió un cigarrillo. Si era una de sus amigas, estarían un buen rato charlando. A esa hora no podían ser los chicos, que siempre llaman a la noche o los fines de semana, cuando la comunicación es más barata. Levantó el brazo para tomar el tubo del aparato adosado a la pared. Hola, dijo. Le respondió la voz desconocida de un hombre joven. ¿Lidia Biel se encuentra? Preguntó. Sí, ella habla. ¿Quién es? El muchacho no contestó enseguida. Debía estar llamando desde un teléfono público, pues Lidia escuchó ruido de autos. Sin embargo, no parecía estar en una ciudad, sino cerca de una autopista. El sonido de los coches circulando a una gran velocidad se oía nítido. Hola, dijo otra vez Lidia, levantando un poco la voz. Dígame. Aunque se notaba que era muchísimo más joven que ella, no quiso tutearlo de buenas a primeras. Quizás era un vendedor, y si le daba confianza después sería más difícil sacárselo de encima. Aunque un vendedor no estaría llamando desde un teléfono público. Sí, respondió el muchacho aclarándose la garganta. Estoy acá. Bueno, entonces, lo escucho. El jardinero había apagado la máquina. El ruido de los vehículos del otro lado de la línea se escuchaba con más fuerza. Le parecerá raro, dijo el joven. Lidia le dio una última pitada al cigarrillo y lo aplastó en el cenicero. Con el tubo en la oreja se puso de pie y fue hasta la ventana. El cable del aparato era muy largo y le permitía moverse sin problemas. Juan había dado la vuelta a la cortadora de césped y parecía estar revisando las cuchillas. Lidia golpeó el vidrio con los nudillos y él alzó la cabeza para mirarla. Con una seña le preguntó si pasaba algo. El chico levantó un pulgar dando a entender que todo estaba en orden. Tal vez la cuchilla se había trabado con una piedra o algo así. Hola, ¿todavía está ahí? Preguntó secamente. Si no habla, voy a colgar. No, por favor, rogó la voz del otro lado. Discúlpeme, es algo delicado. No sé por dónde empezar. Lidia sintió un frío en el estómago. Se sentó y prendió otro cigarrillo. Hable, dijo bruscamente. Yo creo que usted es mi madre, disparó el muchacho sin respirar. Juan echó a andar otra vez la cortadora, alejándose hacia el extremo del jardín. El ruido de la máquina se fue atenuando a medida que se alejaba, hasta hacer solo una vibración, un zumbido.
Lidia se quedó medio pasmada. Enseguida sintió un gran alivio. Por un momento pensó que había ocurrido algo con sus hijos, un accidente de tránsito, alguna cosa horrible. Lo que acababa de escuchar le causó gracia y estupor. Creyó que había entendido mal, así que dijo, ¿cómo? El chico no respondió de inmediato. Sin embargo, todavía estaba ahí. Lidia podía sentir su agitación. Escuchó también las maniobras de un camión, de los grandes, con acoplado. Supuso que la estaba llamando desde una estación de servicio al costado de la ruta. A Lidia siempre le provocaron una profunda desolación esos parajes en medio de la nada. Los grandes carteles de neón descoloridos y zumbones que permanecen encendidos hasta bien entrada la mañana. Incluso los días soleados, estos sitios adolecen de una tristeza quieta, inconmensurable. Que creo que usted es mi madre. El muchacho pronunció cada palabra lentamente, tratando de hacerse oír por sobre el ruido de los motores, cada vez más cercano. Lo siento, dijo Lidia Biel, pero estás en un error. Solo tengo 2 hijos y siempre han estado conmigo. Lo lamento. El chico volvió a quedarse callado. Lidia sintió que debía decir algo más, pero la verdad es que no tenía nada más para decir. De todos modos repitió, lo siento. Disculpe, dijo él y colgó. Lidia Biel se quedó unos segundos con el tubo puesto entre el hombro y la cabeza, aunque el otro ya había cortado y no se oía nada más. Aquel llamado era la cosa más extraña que le había sucedido. Se quedó un poco descorazonada. Pensó en ese chico que debía tener la edad de su hijo mayor, o cuanto mucho un par de años más. Aunque nunca bebía por las mañanas, ahora necesitaba una copa. Todavía le duraba la sensación espantosa de haber creído por un momento que la llamaban para avisarle que algo les había ocurrido a sus hijos. Se sirvió un poco de whisky con hielo y volvió a sentarse en el mismo lugar. En una de esas no debería haberlo dejado cortar así, pobre muchacho. Quizá debería haber mantenido una conversación con él, haberle preguntado de dónde había sacado que ella podía ser su madre. Estaba claro que todo había sido un gran error, que no era ella la Lidia Biel correcta, así que había otra mujer con su nombre o uno muy parecido. Darse cuenta de esto también le resultó inquietante, pero siguió pensando en la charla telefónica. Tal vez, de haber indagado un poco más en la cuestión, podría haberlo ayudado, aunque no se le ocurría cómo. También podía ser que mostrarse interesada confundiera más al chico. Podría pensar que ella sí era su madre y que solo estaba haciendo preguntas para ganar tiempo. Por lo menos debería haberle preguntado su nombre. No costaba nada y hubiese sido más amable. Era una pena haberlo dejado así. Quizás el suyo era el único teléfono de una Lidia Biel que el chico había conseguido y ahora ya no le servía de nada y tendría que empezar de nuevo. Vaya a saber cuánto tiempo hacía que tenía ese número anotado en un pedazo de papel, guardado en la billetera. Cuántas veces antes habría marcado y cortado hasta juntar valor y esperar que alguien le respondiese. Ahora estaba en cero otra vez. En una de estas volví a llamarla. De estar en lugar del chico, ella insistiría. En estos casos, ante un llamado así, debía ser bastante común, hasta lógico, que la mujer se asuste y niegue todo. Pero un muchacho joven no puede saber lo que pasa por el corazón de una mujer madura. Lidia miró por la ventana. Juan había terminado de cortar el pasto y pasaba la escoba de alambre. Trabajaba con auténtico esmero, no como su hermano. Había pensado decirle que aproveche y pode los fresnos, pero se veían tan lindos con sus grandes copas amarillas recortadas contra el cielo azul que sería una lástima. Después de todo, las hojas se caerían solas a medida que avanzara el invierno. Fin. Voy a leer el siguiente que se llama Un verano. Estamos leyendo Selva Almada, El desapego es una manera de querernos, relatos sueltos. Un verano. Con el primo se conocían de vista. Sus madres estaban distanciadas desde hacía tiempo, no sabía por qué ni desde cuándo. Pero esa vuelta, cuando se toparon en el parque de diversiones, los dos solos, sin amigos, se saludaron y simpatizaron enseguida. Empezaron a juntarse a la hora de la siesta y el primo le enseñó a disparar. Su madre nunca supo que había sacado la escopeta de su padre del escondite, la caja del vestido de novia, con el vestido de novia como mortaja en la parte más alta del ropero. A ella no le habría gustado. Decían que el marido se le había muerto limpiando su escopeta.
Iban a practicar en los terrenos abandonados del ferrocarril. La primera vez que salieron a cazar, desde el otro lado de la ruta le llamaron la atención, en el montecito bajo, las copas salpicadas de cosas blancas, como bolsas de nylon o papeles que el viento hubiera ido depositando entre las ramas. Antes de cruzar miraron para los dos lados. Venía un camión, así que esperaron. Cuando pasó, el chofer hizo pitar la bocina que sonó como el mugido de una vaca y sacó la mano por la ventanilla saludándolos. No que los conociera, pero la gente que anda en la ruta es así. Le toca bocina y saluda todo lo que se mueve. De puro aburrimiento será. Cuando la culata del acoplado terminó de pasar, contoneándose pesada, tuerta de una de las luces, volvieron a mirar para los dos lados y cruzaron al trotecito el asfalto que aún debía estar caliente, aunque el sol había bajado casi por completo. Se detuvieron nomás empezaba la banquina y el primo disparó al aire. Entonces pasó lo que pasó. Tras la detonación, eso que había en los árboles, ¡shh!, se levantó como espuma. Era un dormidero de garzas. Enseguida acomodó la escopeta, eran tantas y estaban tan a tiro que la casa era segura. Pero el primo le bajó el caño de un manotazo. Es mala suerte matar una garza, dijo, y se sentó sobre el pasto. Él hizo lo mismo. El primo era más grande y él lo copiaba en todo. Quería ser así cuando tuviera su edad. Las garzas quedaron suspendidas entre el montecito y el cielo encendido, un momento como relojeando, y otra vez se dejaron caer sobre las copas, ocupando sus sitios entre el ramerío. El primo sacó 2 cigarrillos del atado y los encendió poniéndose los 2 dedos en la boca al mismo tiempo. Después le pasó uno. Nunca había fumado así que se atoró con la primera pitada, de angurriento y emocionado. Después le agarró el gusto. El primo era callado. Así debía ser un hombre, creía él, de pocas palabras. Y aunque tenía ganas de soltar la lengua y preguntarle un montón de cosas, no abrió la boca. Mirando de reojo hizo lo mismo que hacía el otro. Un nuevo camión pasó, tan cerca que sintió el vientito de la velocidad cortándole los pelos de la nuca. Pero este no tocó bocina. No los habrá visto. En esos meses se le pegó mucho su pariente. Él tenía 12 y el otro unos 16, pero no era como otros gurizones de su edad, el primo. Él tampoco. El tiempo muerto de ese verano lo pasaron casi todo juntos, excepto las veces que el padre del primo se cansaba de verlo tan pajarón y se lo llevaba con él unos días a trabajar al campo. Nunca eran más de 2 o 3, pues en el campo seguía siendo un pajarón y el padre lo aguantaba menos. Y esas pocas semanas para carnaval, la tía hizo alianza con otra madre y lo pusieron de novio con Noelia, una muchacha preciosa pero rara. Justo para carnaval, cuando él había hecho muchos planes para los dos, desde andar de mascaritas hasta empapar a baldazos a las chicas del barrio, para que la ropa se les pegara al cuerpo y pudiesen verles la bombacha y el corpiño. El noviazgo abrupto no le dio tiempo ni a contarle al primo aquellos planes. Esas semanas, cada vez que iba a buscarlo para salir a cazar, su tía, sin invitarlo a entrar, desde la puerta nomás le decía, se fue a hacer novio. Le daba bronca y a veces se quedaba sentado en la vereda a esperarlo. Pero si la tía lo veía, salía con la escoba, como si estuviese por barrer, aunque más que eso era una amenaza. Anda, deja de escorchar acá, anda a jugar con gurises de tu edad. No tenía más remedio que marcharse. No podía pedirle a su madre que intercediera. Entonces se metía en los galpones del ferrocarril. Buscaba el sitio más fresco y oscuro que siempre olía a orines, aceite y humedad. En su escondite imaginaba qué estarían haciendo el primo y Noelia. La primera vez que se habían desnudado para meterse al arroyo, lo había impresionado su cuerpo, flaco, fibroso, con una cicatriz ancha que se le asomaba entre los pelos y le subía por la ingle, casi hasta el hueso de la cadera, la cicatriz de una operación, y la verga, larga y gruesa. El primo se había mandado de un galope al agua, y esos metros que trotó, el pedazo chicoteó para los dos lados, como si al fin y al cabo fuese más liviano de lo que parecía a la vista. Pensaba en el primo haciéndoselo a Noelia. Ella era flaquita, tetona pero sin culo, de caderas estrechas, así que debía dolerle cuando él se la metía, y Noelia debía morderse los labios para no gritar. Capaz que ni siquiera llegaba a penetrarla y tenía que conformarse con puertear. La guasca abundante y pegajosa debía enchastrarle los muslos y las nalgas a la estrecha Noelia. Una tarde volvió a golpear su puerta, más por rutina, para molestar a la tía, que pensando en encontrarlo. Fue él quien abrió. Le dio unas palmadas en el hombro sonriendo,
Se metió y volvió a salir con la escopeta y una cantimplora. Echaron a andar hacia las afueras. Pensé que estarías haciendo novio, le dijo recién cuando pisaron campo. No andamos más. ¿Por? Nos aburrimos. Fue toda una tramoya de las viejas. Mejor, se animó a decir, y el primo se encogió de hombros. Esa vez también se metieron al arroyo y cuando salieron se pusieron los calzoncillos sobre el cuerpo mojado y jugaron a la lucha libre. El primo era más fuerte pero le daba ventaja. En una toma quedó de espaldas sobre él, el brazo de su pariente cruzado entre su pecho y su cuello, manteniéndolo inmovilizado. Dio unas pataditas para liberarse, pero lo tenía bien agarrado y ya le faltaba el aire. Se quedó quieto. Por sobre la tela mojada del calzón, justo en la raya, sintió el bulto grande y endurecido. El primo lo soltó enseguida y se vistieron callados. El verano terminó tan rápido como había empezado, y él tuvo que volver a la escuela, los horarios, las pequeñas obligaciones. Al primo el padre lo mandó a Buenos Aires a trabajar en la verdulería de unos amigos. Volvió una o dos veces ese año, pero él recién se enteró cuando ya habían vuelto a partir. Nunca llegó a preguntarle por qué matar una garza traía mala suerte, pero cuando se topaba con alguna le dejaba ir por las dudas. En sueños sí llegaba a tirar del gatillo. Siempre era de noche, en un campo plateado por la luna. El corazón le latía muy fuerte mientras se acercaba a la presa caída, y cuando se inclinaba sobre el manto de plumas blancas, a veces el pájaro tenía el rostro de Noelia y a veces el del primo. Fin. Este fue un relato suelto de